Hola, en este video voy a explicar cuáles son los pasos de resolución de un problema matemático. Este problema tiene como título Las chapitas de Pokémon. Benjamín tiene 12 chapitas de Pokémon. Juan tiene el doble de la cantidad de Sofía. Sofía tiene la mitad de las chapitas de Benjamín más 4 chapitas. Si los tres niños juntan sus chapitas, ¿cuántas tienen en total entre ellos? Bien, ¿qué hacer y cómo comenzar? ¿Qué podemos hacer entonces para resolver este problema? Primero tenemos que ser ordenados y pensar cómo podemos desarrollar una estrategia que nos lleve a encontrar la respuesta de esta pregunta. Para ello, hay algunos pasos claves que tenemos que identificar y seguir. Primero, contar el problema. Para eso tenemos que leer y comprender el problema matemático. Entender y comprender significa que nos queda en nuestra memoria la información de lo que acabamos de leer, lo que acabamos de recibir, y por lo tanto podemos expresar a otro de qué se trata una situación. Si somos capaces de contar a otros o de contarnos nosotros mismos un problema en particular, significa que lo hemos comprendido. En segundo lugar, detectar cuáles son los datos, identificar los datos que están en el problema. ¿Qué significa eso? Que podemos subrayar o podemos destacar aquella información numérica que aparece en el problema. Entonces tenemos que volver nuestra mirada al problema, buscar números, subrayarlos e identificar qué información nos entrega esos números. Luego está el razonamiento. Eso quiere decir que tenemos que pensar qué es lo que podemos hacer con los datos que nos proporciona el problema y de qué manera con los conocimientos que tenemos, nuestras habilidades matemáticas, cómo relacionamos estos datos para encontrar una solución. Luego está la operación. Ese es el cálculo escrito de las operaciones o de los procesos matemáticos que tenemos que llevar a cabo. Podemos realizar una multiplicación, una división, una adición, una sustracción, una combinación de estas u otras habilidades matemáticas o de cálculo escrito que tengamos que realizar para encontrar la solución de un problema. Luego está la comprobación, es decir, es el paso en donde tenemos que revisar lo que hicimos anteriormente en la operación, desde principio a fin, observar cuál fue nuestro camino, identificar si hay alguna falla, si hay algún aspecto que no haya quedado muy claro, alguna duda que tengamos en el proceso, y observar si hay alguna dificultad o algún error antes de dar la respuesta. Finalmente tenemos la respuesta. La respuesta no es simplemente escribir un número, sino que tiene que ver con la escritura de una oración que satisfaga la pregunta. Entonces es importante entender la pregunta y la respuesta tiene que estar redactada con sujeto y predicado en función de esa pregunta. Pasos de resolución de problema. Contar el problema es lo principal. Entonces, acá explicamos con nuestras propias palabras la situación. Hay tres niños, cada uno tiene una cantidad específica de chapitas de Pokémon. Hay unos que tienen más chapitas y otros que tienen menos. Y se quiere saber cuántas chapitas hay en total entre los tres niños. Listo, ya hemos contado el problema que teníamos inicialmente. Ojo, es una narración del problema, no es copiar textual lo que dice. Es lo que comprendemos del problema inicial. 2. Datos. Acá está el problema entonces textual y podemos identificar los datos. Los datos recuerden que están relacionados con información numérica. Entonces tenemos que subrayar o destacar esa información numérica que nos aporta con datos importantes para poder responder. Tenemos 12, tenemos 4 y también hay conceptos matemáticos involucrados como doble y mitad. Entonces estos también son antecedentes o datos matemáticos que tenemos que subrayar o considerar. Entonces dice 12 chapitas. ¿Quién tiene 12 chapitas? Benjamín. Entonces eso es un dato. Benjamín entonces tiene 12 chapitas. Luego dice doble. ¿Qué doble de qué? Doble de chapitas, ¿cierto? ¿Quién tiene el doble de chapitas? Juan. ¿El doble de quién? El doble de la cantidad de Sofía. Entonces Juan tiene el doble de la cantidad de Sofía. Ahí hay otro dato. Es la cantidad de chapitas que tiene Juan. Luego aparece la palabra mitad.
Mitad también es una palabra que tiene significado matemático y en este caso tenemos que observar de quién habla esa mitad. La mitad de las chapitas de Benjamín, ¿cierto? Más 4 chapitas. Ya, ¿quién tiene eso? Dice que Sofía tiene. Sofía tiene la mitad de las chapitas de Benjamín más 4 chapitas. Entonces hemos encontrado aquí varios datos. 12, que son las cantidades de chapitas de Benjamín. También tenemos que Juan tiene el doble, ¿cierto?, de las chapitas de Sofía. Y que Sofía tiene la mitad de las chapitas de Benjamín más 4. Es decir, que a esa mitad hay que agregarle 4 chapitas más. Una vez que tenemos ya los datos, vamos por el razonamiento. Es decir, pensamos qué es lo que debemos hacer. Entonces, en este caso, Benjamín tiene, y sabemos exactamente que tiene 12 chapitas. Eso es un dato que dice textual. Entonces es una información que no se cuestiona. Eso es así. Juan tiene el doble de chapitas de Sofía. Ya, ok. Acá hay algo que no es claro. Sabemos entonces que Juan tiene el doble de chapitas de Sofía. Pero ¿cuánto es eso? ¿Cuántas chapitas? No podemos calcularlo a simple vista. Entonces necesitamos el dato de saber cuántas chapitas tiene Sofía. Vamos a ver. Sofía tiene la mitad de las chapitas de Benjamín más 4 chapitas. Tampoco entonces dice cuál es la cantidad de chapitas que tiene Sofía exactamente. Entonces hay que ir relacionando. Sabemos que Sofía tiene la mitad de las chapitas de Benjamín. La mitad significa que hay que dividir en dos algo, ¿cierto? Mitad significa dividir en dos. Entonces hay que dividir en dos la cantidad de chapitas que tiene Benjamín y luego, como dice más 4, hay que sumarle 4 a ese resultado. Y ahí vamos a encontrar la cantidad de chapitas que tiene Sofía. Juan tiene el doble de la cantidad de las chapitas de Sofía. Es decir, luego que encontramos la cantidad de chapitas que tiene Sofía, Juan tiene el doble. Entonces vamos a tener que multiplicar por 2. Doble significa multiplicar por 2. Multiplicamos por 2 la cantidad de chapitas que tiene Sofía. Una vez que tengamos entonces la cantidad de chapitas de Sofía y descubramos también la cantidad de chapitas de Juan, podemos sumarla con la cantidad de chapitas de Benjamín y de esta forma vamos a dar respuesta al problema. Cuando ya hemos realizado nuestro razonamiento, viene el momento de la operación. La operación consiste en lo siguiente. Tenemos entonces que Sofía tiene cierta cantidad de chapitas, que es la mitad de lo que tiene Benjamín. Si Benjamín tenía 12, hay que dividir en 2, y eso es 6. Entonces a 6 hay que sumarle 4 porque ella tiene 4 más. Entonces la cantidad de chapitas de Sofía es 10. Luego, ya sabemos que son 10 las chapitas de Sofía. Juan tenía el doble de las chapitas de Sofía. Doble significa multiplicar por 2. Entonces vamos a escribir 10 por 2. 10 por 2 es 20. Entonces aquí descubrimos ahora cuántas chapitas tiene Juan. Por último, tenemos que recordar de que Benjamín tiene 12 chapitas. Entonces, con esa información ya tenemos las 12 chapitas de Benjamín, las 20 chapitas de Juan y las 10 chapitas de Sofía. Y con ello entonces podemos calcular la cantidad total de chapitas. 12 más 20 más 10, eso equivalente a 42. Vamos a comprobar que esta operación es correcta. Entonces recordemos que Benjamín tiene 12 chapitas, Juan tiene 20, Sofía tiene 10 y que si sumamos 12 más 20 más 10, eso nos da 42. Entonces, la mitad de 12 es 6. Eso fue lo primero que calculamos. La mitad de 12 es 6, efectivamente, y 6 más 4 es 10, eso es correcto. El dato de Sofía está correcto. ¿Ya? Entonces, revisamos que la mitad de 12 es 6. 12 dividido en 2 es 6. Muy bien. Y si a 6 le agregamos los 4, que eran las chapitas que tenía Sofía, vamos a tener 10. Entonces, Sofía tenía 10 chapitas, y eso es correcto.
Segundo punto, el doble significa multiplicar por 2. Entonces el doble de 10 es 10 por 2, que es 20. El dato de Juan entonces es correcto, porque 10 por 2 es 20, por lo tanto tiene 20 chapitas Juan, ya que tenía el doble de la cantidad de Sofía. Y por último, sumamos todos los datos, es decir, 12 más 20 más 10, y eso es igual a 42. Y eso es correcto. Si hacemos la operación, comprobamos que es correcto. Último paso, respuesta. La respuesta entonces es una oración completa, sujeto y predicado. Entre Benjamín, Juan y Sofía tienen 42 chapitas de Pokémon en total. Entonces la respuesta no es simplemente decir tienen 42 o escribir simplemente 42, sino que también hay que decir que tienen, ¿cierto? Sujeto y predicado. eh, Entre Benjamín, Juan y Sofía tienen 42 chapitas de Pokémon en total. Así que estos son los pasos. Hay algunas variantes, algunas formas distintas de resolver problemas en matemática, pero no importa las estrategias que utilices, siempre tienes que ser ordenado y tener por lo menos estas ideas principales. Comprensión, identificar datos, razonar qué es lo que debes hacer, utilizar operatoria, comprobar tu ejercicio, comprobar tus cálculos y redactar una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser coherente con la pregunta inicial. Te invito entonces a descubrir los problemas que hay alrededor de índole matemática y a resolverlos. Que te vaya muy bien con eso. Éxito.